Buenos días. Bien, comenzó nuestra grabación. Vamos a iniciar nuestra semana número 10. Miren cómo ya estamos entrando prácticamente a la fase ya final de nuestro ciclo 2022. Bien, chicos, vamos a esperar. Me parece que sí. Ahora se está viendo la pantalla, por favor. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, la semana número 10 nos trae como tema a desarrollar lo que es el virreinato del Perú. En la clase pasada estuvimos viendo que en el siglo XV las potencias europeas comienzan a desarrollar un conjunto de emprendimientos marítimos con el objetivo de buscar nuevas rutas alternas, distintas. Habíamos mencionado que ese pensamiento de un geocentrismo, por supuesto, que va a estar en una etapa ya de finalización. Los viajes de Colón, para el caso de España, les permitieron a ellos encontrar las Indias Occidentales, como llamaba Colón, pero a partir de 1508, 1509, habíamos mencionado en la clase anterior, España se da cuenta que estas tierras eran un mundo que no estaba en las cartas cartográficas, por eso que autoriza la creación de las dos primeras gobernaciones, como lo mencionamos en el tema anterior, ¿no? Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Posterior a ello se producen los viajes de Pizarro. El tercer viaje es el viaje de conquista, después de una firma en España de la famosa capitulación de Toledo. Los españoles reciben un conjunto de beneficios. Quizás Pizarro es el más beneficiado con estos acuerdos porque recibe una gobernación, porque se va a encargar de hacer repartos mercantiles, porque va a estar autorizado a realizar y a entregar encomiendas a los españoles que participaron en este proyecto de conquista del imperio de los incas. Por tanto, en la capitulación de Toledo encontraremos las primeras desavenencias, las primeras diferencias que va a tener Pizarro y Almagro. Por eso mencionábamos en la clase anterior, la corona española para 1534 le entrega a Almagro su propia gobernación, la gobernación de Chile o la gobernación de Toledo, como también se le conoce a esta parte de lo que es Chile. Entonces ahora los dos tienen ya su gobernación. El gran problema es que la gobernación que recibe en su momento Almagro era una gobernación carente de recursos, carente de riquezas, y eso provoca una guerra civil que ustedes también, o mejor dicho, lo mencionamos en el tema anterior. Estas desavenencias, estos conflictos, estos reclamos que van a surgir inclusive en América a través de Fray Bartolomé y las Casas, el llamado protector de los indígenas, conduce a que la corona española decida a partir de 1542 instaurar en América el sistema virreinal. Y después de casi 2 años, o año y medio aproximadamente para ser exacto, en mayo de 1544 llega al Perú el primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Con la llegada de Blasco Núñez de Vela se inicia oficialmente el virreinato, pero también vimos en el tema anterior que los españoles ven en el virrey una forma negativa porque su presencia implicaba la pérdida de esos beneficios que habían recibido especialmente los encomenderos. Por eso que vemos una tercera guerra civil de los famosos encomenderos en el Perú. Instalado el sistema virreinal en 1544 con Blasco Núñez de Vela, este sistema va a funcionar en el Perú hasta 1824, cuando José de la Serna, que es el último virrey, va a tener que firmar la famosa capitulación de Ayacucho. Entonces, durante 280 años seremos colonia española, por supuesto que no solamente el Perú, sino toda América, gracias a ese Tratado de Tordesillas que había entregado estas tierras a la dominación española. Pero España tiene un objetivo principal, obtener recursos, especialmente recursos mineros, oro y plata, por eso que se va a centralizar en conquistar
el imperio azteca y dominar la zona de Centroamérica y parte de Norteamérica, y por supuesto a partir de Panamá apoderarse del imperio de los incas y ahí formar el virreinato de nuestro país. Una de las consecuencias de la concentración de sus fuerzas solamente en estos dos espacios geográficos le va a permitir a los franceses, a los holandeses, a los ingleses, ¿no?, ingresar a las zonas de las costas occidentales del Atlántico, que hoy en día es parte de Canadá y Estados Unidos. Ahí forjarán estos pueblos, 13 colonias americanas que después dan inicio, a lo mejor van a dar paso a lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos o Norteamérica. Bien, entonces, entre 1544, después de haber sido promulgada un conjunto de normas jurídicas, existe el virreinato, somos parte de la corona española. Durante estos 280 años de dominación española, vamos a tener a los famosos virreyes en el Perú. Por supuesto que vamos a mencionar siempre el primero, que es Blasco Núñez de Vela, que también ya lo mencionamos en la clase anterior, es quien viene a instaurar el virreinato, es quien va a ser ejecutado por los encomenderos porque implicó su presencia una amenaza. Veremos al quinto virrey, al virrey Francisco de Toledo, aquel que llega en 1569 a realizar el papel de organizador del sistema virreinal. Gracias a las reformas toledanas, como también se le conoce, este virreinato recién comienza a funcionar como sistema a partir de 1580-81, cuando el virrey, después de haber gobernado 3 periodos, se va del Perú en su momento. Y él es quien inicia un conjunto de medidas que lo vamos a mencionar en unos minutos. Después tendremos a José Antonio Manso de Velasco, el llamado conde de Superunda. Veremos en su momento a Agustín Jáuregui, aquel que va a estar en el momento en el cual Túpac Amaru inicia su movimiento de revolución que termina con su muerte. Veremos a Fernando Abascal y sus rechazo a las juntas de gobierno. Veremos a Joaquín de la Pezuela en su momento intentando conversar con San Martín en la conferencia de Miraflores, y finalmente a José de la Serna, que termina siendo el último virrey del Perú. Hemos tenido 40 virreyes, en la separata hay 17 virreyes. Para este tema de la semana número 10, solamente vamos a hacer referencia a un virrey, que en este caso es el virrey Toledo, porque él es quien afianza, él es quien va a permitir que este sistema se consolide en el Perú a partir, repito, de 1580 hacia adelante, funciona adecuadamente, y ya en el siglo XVIII, que también lo veremos en su momento, al producirse cambios políticos en la Europa y por supuesto influenciado en América, se iniciarán las famosas reformas borbónicas. ¿Ya? Entonces, hoy solamente vamos a trabajar lo que es la parte de la organización política, social, cultural quizás, ¿no?, y alguna mención del virrey Toledo. La otra parte lo haremos en la siguiente clase. Bien, veamos el virreinato del Perú. Primero, el virreinato del Perú comenzaba desde Panamá hasta el Estrecho de Magallanes. Toda Sudamérica, salvo esta parte que corresponde hoy en día al Brasil, era posesión de Portugal, porque eso era un acuerdo del Tratado de Tordesillas. La zona que está aquí de verde es la zona amazónica, que siempre fue límite natural para la cultura andina peruana y también lo fue en su momento para el virreinato. Una zona de autonomía que tendrá América será inicialmente la Capitanía General de Venezuela, que estaba anexada al Perú, pero que tenía rango militar, una forma de marca, ¿no?, haciendo referencia a lo que era en su momento el Imperio Carolingio, porque era un fortín español, justamente porque esta zona del Caribe era la zona propicia para lo que serán los asaltos de los piratas y corsarios que venían a robar las embarcaciones que salían desde Panamá o desde Portobelo en su momento. Por lo tanto, después todo era el Perú, y esa instauración del virreinato del Perú fue gracias a la promulgación que se hará el 20 de noviembre de 1542, cuando Carlos I de España o Carlos V de Alemania decide crear en nuestro país, o mejor dicho, decide en España promulgar las nuevas leyes con la cual se va a crear nuestro virreinato. Ahora, el virreinato del Perú inicialmente va a integrar a 7 audiencias.
la Audiencia de Panamá, ese país actualmente, la Audiencia de Santa Fe, Colombia, la Audiencia de Quito, Ecuador, la Audiencia de Lima, en nuestro país, el Perú, la Audiencia de Charcas, la actual Bolivia, la Audiencia de Buenos Aires, la actual Argentina, y la Audiencia de Santiago, actualmente Chile. Pero todos en su momento pertenecieron a una misma unidad territorial, a una misma autoridad. La máxima autoridad en todo este virreinato era el virrey del Perú. Inclusive en toda América, el cargo más importante será el cargo de virrey del Perú, el más rentado, el cargo más importante, por eso que todo español que terminó de gobernar, de ser virrey del Perú, ya no le queda ninguna posibilidad de quedarse en América, va a tener que regresar hacia Europa para integrar la nobleza de Madrid o en algunos casos la famosa institución encargada de administrar las colonias americanas, como va a ser el Real y Supremo Consejo de Indias. Repito, vamos a verlo, el virrey Toledo es quien va a encauzar, va a tomar medidas para mejorar este sistema virreinal, porque sabemos que el primer virrey será asesinado, Antonio de Mendoza es el virrey que muere a los pocos meses de haber asumido la presidencia, ¿no? Y los otros que tendrán una trascendencia menor, aunque también tendrán pues algunas acciones relacionadas, por ejemplo, con la creación del primer banco en el Perú, el Banco Central de Reserva, como se llama, antiguamente conocida como la Casa de la Moneda, la fundación en 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la acuñación de monedas para los intercambios comerciales, porque acuérdense que en la época de los incas no había moneda, no había forma, era todo a través de este sistema de trueque o de intercambio que era muy común en nuestro país. Bien, de forma general, vamos a ver que el rey es la máxima autoridad. Ese rey está apoyado por un Consejo de Indias, que viene a ser el organismo político de mayor trascendencia en España, cuya función es velar, cuidar, proteger y elaborar normas para las colonias en América. La Casa de Contrataciones es el organismo que se encarga del comercio marítimo entre España y sus colonias, que vamos a ver tenía características de monopolio, porque a España le interesaba mucho ser la única que trajera artículos hacia América y se llevaran de América básicamente oro y plata. Por eso que ese comercio era monopólico, exclusivista, proteccionista y basado en lo que es el cobro de tributos y el exceso de ganancia para esta burguesía o esta nobleza española. En América era el virrey. Este virrey tenía un tribunal de justicia, como es la Real Audiencia. Estas reales audiencias estaban subdivididas en corregimientos, que vendrían a ser una forma de provincias. Las reales audiencias van a ser los países de Sudamérica. Los corregimientos serían la forma de provincia y lo que son los distritos serían los cabildos. Por eso que el cabildo es el gobierno local, es actualmente el municipio, y el corregidor vendría a ser una forma de presidente regional, y la Real Audiencia vendría a ser una forma de consejo de ministros, y el presidente vendría a ser una forma de virrey. Algo muy similar a lo que hicieron los incas, sino que aquí se le cambió de nombre, ¿no? Puede ser que este era el Inca, este era el Consejo Imperial o el famoso Tahuantinsuyo Camachic, este era en su momento el Apunchic, ¿no? Y finalmente el famoso Curaca, ¿no? Repito, algunas cosas cambiaron, pero mucho de ello se mantuvo vigente. Bien, veamos esa organización política que hemos descrito aquí, lo vamos a ver de forma detallada. Por ejemplo, en esos 280 años de dominación española, en el Perú van a haber dos dinastías, mejor dicho, en España van a haber dos dinastías, que son las que van a administrar la riqueza en el Perú. Los Habsburgos son los primeros, son los que van a instaurar el sistema virreinal. Es en este periodo que el sistema se afianza, tanto con Carlos I, el rey más poderoso del mundo en el siglo XVI, Felipe II, quien manda el virrey Francisco Toledo, y así
otros reyes de esa casa dinástica. Finalmente, Carlos II, ¿no?, quien gobierna a partir de 1665, es quien a su muerte no deja heredero. Por eso lo que va a haber en España es una lucha por la sucesión al trono de la corona española, repito, la más poderosa del mundo, ya que en España no se permitía que una mujer asumiera el cargo si no fuera, en este caso, varón, a diferencia de Inglaterra, que sí se permitía que una mujer asumiera en su momento esta sucesión. Bien, finalmente esa disputa entre los reyes borbónicos y los ingleses condujo a la elección de Felipe V, el primer rey Borbón de origen francés. A cambio de ello, Inglaterra va a recibir los primeros permisos para poder comercializar aquí con sus colonias, con las colonias españolas, mejor dicho. Bien, en esta dinastía borbónica está Felipe V y está el famoso Carlos III. Carlos III, quien aplica las famosas reformas borbónicas, un conjunto de cambios políticos, económicos y sociales que va a afectar la centralización y la hegemonía del Perú. Ya que habíamos dicho, el Perú prácticamente dominaba toda Sudamérica. Pero con esas reformas borbónicas, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Río de la Plata, Capitanía General de Chile, modificación del Tratado de Tordesillas y un conjunto de medidas que ya lo veremos con mayor detalle en la siguiente clase. Entonces, dos dinastías, los Habsburgos y los Borbones. Miren esta dinastía borbónica que ya no tiene presencia, por ejemplo, en Francia, pero hasta el día de hoy sigue teniendo presencia en España, ya que el actual rey Felipe VI, hijo del famoso rey Juan Carlos, ¿no?, es actualmente el soberano español y ya tiene una descendencia que es su hijo, que esperan por los españoles continúe con esta dinastía que tienen más, miren, más de 322 años. Bien, regresamos aquí. El rey es la máxima autoridad, suprema autoridad, pero se apoya en el Consejo de Indias. Por eso es importante ver cuáles son estas funciones que tiene el Consejo de Indias, ¿no?, de las cuales también han venido preguntas, por supuesto. El Consejo de Indias es la instancia política más importante en España encargada de administrar las colonias en América. Fue instalada inicialmente como un consejo y después un estado, o mejor dicho, un organismo independiente. Importantísimo porque es quien elabora las leyes, las ordenanzas, ¿no?, los llamados decretos en su momento. Por real cédula, por ejemplo, se funda la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? O sea, todo lo que era legislación para América lo elaboraban estos integrantes del Consejo de Indias. Por supuesto que elaboran, quien al final firma es el rey para que ésta sea publicada y entre en vigencia plenamente. En lo que es funciones políticas, podían demarcar territorios, proponían autoridades, mantenían correspondencia común y controlaban su conducta. Lo vamos a ver unos minutos con la función, por ejemplo, del virrey en su momento. Son los que van a establecer qué tributos, qué impuestos van a poder ser establecidos en América para obtener la mayor cantidad de beneficios en su momento. Entonces, esas eran algunas de las funciones. Envían visitadores. Acuérdense, los visitadores eran gente que venía a supervisar que el trabajo se realice de forma eficiente. Acuérdense de la labor del Nisi Dominici para el Imperio Carolingio o el Tucum Ricuy. Miren, en la época de los incas va a ser reemplazado por este visitador. Bien, si regresamos aquí, ya pasamos el Consejo de Indias. Esto lo dejamos para más adelante, ¿ya? Es cuando veamos el comercio, el rey se apoya en la casa de contrataciones. Sigamos con el aspecto político. Debajo del rey está el virrey. Bien, ese virrey tenía que cumplir ciertos requisitos indispensables para que este sistema funcione. Por ejemplo, para ser virrey tenías que ser un español
peninsular, chapetón, un español que tuviera y antecediera a su nombre un título nobiliario. Por eso el apelativo don. Don significa de origen noble. Podía ser marqués, podía ser duque, podía ser barón, podía ser vizconde. Por eso que cuando vamos a revisar quizás los 17 virreyes que están en la separata y los 40 de forma general, vamos a ver que dice el conde Superunda, ¿no? El marqués de Villagarcía, el duque de Palata, ¿no? El marqués de Villaflores o Villa Florida en su momento. Y así, diferentes nombres, ya más que nombres, títulos nobiliarios que van a tener estos virreyes, porque eso a la vez le favorece a España, porque al tener un título nobiliario, por el uso del título, se podrá cobrar impuestos. Por eso, como a veces les decía siempre en las aulas de forma presencial, el día que usted tenga un título, automáticamente la SUNAT estará atenta a sus ingresos, porque de ahí le va a pedir, págame los impuestos por hacer uso de un título. Por eso que en tu título dice don o doña. Pertenecía a la clase social alta, ya lo hemos dicho, a la nobleza española. Su nombramiento, el nombramiento para el virrey es a propuesta de quién? Es a propuesta del Consejo de Indias. El Consejo de Indias propone a los funcionarios y autoridades virreinales para que puedan asumir un cargo. Ellos proponen, pero el rey los nombra. Entonces, había que hacer una propuesta. ¿Qué poderes tenía el virrey? En el aspecto político, concentraba en sus manos todo el poder porque representa al rey. Representante al rey, máxima autoridad. Es quien establecía la política tributaria, quien establecía la política y protección militar, quien proponía cambios estructurales, representaba y dirigía la Real Audiencia, aunque con representatividad, pero sin voto en su momento. En la parte económica, hemos dicho, dirige la recaudación, formula reformas tributarias, comerciales, es el máximo jefe militar, el de mayor rango militar. Y por supuesto, también tiene que mantener la paz social. Si tú te das cuenta, estos poderes que tiene el virrey actualmente los mantiene el presidente. Porque el presidente, por ejemplo, según la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. ¿Qué podía el virrey? Por ejemplo, el virrey podía presidir la Real Audiencia, pero no tenía voz ni voto. Pero miren algo importante. Podía conmutar penas, lo que hoy en día se llama indulto. Es potestad del presidente actualmente, y está en la Constitución, indultar a quien él considera ha cumplido con ciertos requisitos. Por eso que normalmente en julio y en diciembre sale una relación de aquellas personas que van a ser conmutada su pena, o sea, su pena va a ser eliminada porque tiene que salir por una situación a veces de salud, básicamente ese es el tema, o quizás un buen comportamiento, pero tiene esa potestad. En lo social es el personaje más influyente. Acuérdense, hay una revista que sacan todos los años en decir quién es el más influyente y el más poderoso en el Perú. Por más que parezca imposible, es el presidente porque tiene en sus manos muchas de estas funciones, mucho de este poder en su momento. Ojo, en el aspecto social, el virrey no se podía casar, no podía contraer propiedades, no podía tener a familiares contratados suyos, porque ese era sinónimo de corrupción, entre comillas. Porque vamos a ver que el Real y Supremo Consejo de Indias lo nombra, pero quien evalúa al final su mandato a través de un juicio de residencia es el propio consejo que lo propuso en su momento. Ojo, el virrey también tenía la potestad de nombrar obispos, párrocos. Profesor, ¿pero eso no es una función de la iglesia? Sí, pero en la capitulación de Toledo de 1529, la corona española autoriza a la Iglesia Católica su participación, pero se reserva el famoso regio patronato.
y a través del regio patronato tenía la potestad de poder nombrar autoridades aquí en América. Repito, al finalizar su mandato, tiene que dejar su memoria, la famosa memoria de gestión que hizo en esos 4 años, y estará sujeto a un juicio de residencia. Bien, repito, en la separata están 17 virreyes, lo vamos a mencionar de acuerdo a los temas que vamos a trabajar, quizás ahora, pero más en el siguiente tema, y vamos a hacer referencia al virrey Francisco de Toledo, por, repito, las grandes reformas que tomó en su momento. Y si alguna pregunta viene sobre virreyes aquí en este tema de la semana 10, normalmente son las preguntas que están vinculadas al virrey Toledo. Sí, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿en el Poder Judicial entonces el presidente no tenía ni voz ni voto o es al revés? La revés no Sí, tenía ni sí, voz. sí. En este tiempo, miren, el virrey presidía la Real Audiencia, pero no tenía ni voz ni voto, solamente la preside como una forma de decir que está sometido ese poder judicial al gobierno, ¿ya? Al gobierno, pero sí podía conmutar penas. Y ojo, miren, inclusive hoy en día en la sucesión que existe en el marco jurídico y político, ¿quién reemplaza al presidente? Los vicepresidentes. No hay vicepresidentes, lo reemplazan la presidenta del Congreso. No hay autoridad ahí en el Congreso que pueda representar, porque quizás no quieren asumir, quién puede presidir el Perú de forma momentánea. El presidente de la Corte Suprema, en este caso el presidente del Poder Judicial. Esa es la estructura que se da o que se daba en esos tiempos y que también aquí algunas de esas cosas se mantienen. Bien, veamos al virrey Francisco de Toledo, el famoso conde de Oropesa. El virrey Toledo tuvo una atribución, tuvo una visión importante sobre lo que era el territorio peruano. Se dio cuenta que en el Perú el territorio era disperso, por lo tanto, así disperso, hubiese sido imposible gobernar. Realizó lo que los textos dicen la primera visita general del Perú, lo que nosotros llamaríamos, hizo un diagnóstico del Perú. Se dio cuenta, por ejemplo, que en el Perú las poblaciones eran dispersas, vivían alejadas unas de otras. Por lo tanto, ese era un problema para la administración. Lo que hizo es centralizar a esos pueblos en lugares determinados para un mejor control. A eso se llaman, a eso se le señala en los textos, aplicó las reducciones. Por eso que nuestras principales ciudades, todas tienen un mismo prototipo de construcción, especialmente la parte central de la ciudad. Todas tienen plaza de armas. Todas en la plaza de armas tienen su catedral, tienen el cabildo. Inclusive muchas de ellas tenían cerca del centro de la ciudad las cárceles, que todavía existen algunas de ellas en algunas provincias. Yo me acuerdo hace 30 años que Jaguaraz estaba cerca por ahí, aunque ahora se han ido cambiando porque ustedes saben que es una amenaza. Pero esa estructura de centralizar el poder religioso, el cabildo, el político en el centro de la ciudad, fue ya es una decisión que toma el virrey Toledo y que los demás lo mantienen más adelante. Comenzó a recoger información sobre el imperio de los incas para ver cómo funcionaba. Por eso que él, tomando como base, por ejemplo, la mita, estableció la mita, pero la mita minera, para mandar a trabajar a los indígenas a esos trabajos forzosos, porque sabía que ellos estaban quizás acostumbrados. Por eso que se habla que el auge minero, el inicio de lo que va a ser la minería en el Perú, extractiva a favor de España, le inicia en su momento el virrey Toledo. El virrey Toledo va a iniciar el pago de monetario por los trabajos realizados. Por eso es que va a establecer el tributo indígena. Es quien va a reglamentar el uso adecuado de los indígenas para evitar su sobreexplotación y que solamente esta favorezca al Estado. En su gobierno se descubrió la mina de Potosí, la mina de plata más grande para algunos del mundo en su momento. Implantó el sistema de los corregimientos, estos funcionarios que se van a encargar justamente de afianzar el trabajo minero, de realizar el reparto mercantil
y del cobro de tributos en su momento. El virrey Toledo encontró un desorden en el tema religioso. Por eso que lo que hizo es traer al tribunal de la Santa Inquisición a América. Trajo a los jesuitas, a los cuales le encargó la educación básica, el adoctrinamiento de la población. Afianzó el cristianismo, acabó con el movimiento de resistencia indígena iniciado por Manco Inca, acabó con los incas de Vilcabamba. Y todo este conjunto de reformas trajo, por supuesto, resultados favorables. 50 años después, el Perú obtenía la mayor cantidad de minerales, de minería en el Perú. La mayor cantidad de extracción minera se dio en los próximos 50 años. Se afianzó el cristianismo. Acuérdense que nosotros teníamos mestizos, mulatos y zambos. Mestizo, Santa Rosa de Lima, patrona mestiza. Mulato, San Martín de Porras. Y así se fue afianzando el sistema en diversos aspectos. Siguiendo del virrey, la Real Audiencia. ¿Qué hacía la Real Audiencia? Era el máximo organismo judicial en América. ¿Y acuérdense cuántas reales audiencias habían? 7 reales audiencias. Por lo tanto, el antecedente a lo que van a ser los países sudamericanos está en esta Real Audiencia, ¿no? Están las reales audiencias. Tribunal Supremo de Justicia. Por eso que en esas reales audiencias lo que se hacía era lo que hoy en día vemos los juicios. Estaban los oidores, los jueces, los litigantes, el secretario, el fiscal que hacía el papel de acusar, ¿no? Entonces administran justicia, aconsejan al virrey, lo reemplazan al virrey en caso de ausencia o muerte y podía inclusive tomar algunas acciones de gobierno mientras llegaba el sucesor del virrey, porque acuérdense que entre un virrey y otro había un tiempo a veces de meses y a veces de años, porque el regreso y el retorno del nuevo podía tranquilamente durar entre 15 a 17 meses, o sea, promedio año y medio. Los corregimientos, regreso nuevamente aquí. Tomemos como ejemplo el Perú. La Audiencia de Lima, que era parte del Perú. Bien, esta Audiencia de Lima estaba subdividida territorialmente en lo que se conoce como los corregimientos, que fue algo instaurado por el virrey Francisco de Toledo. Bien, por lo tanto, este corregidor es quien pone en práctica lo que se establece como obligaciones que tiene que cumplir cada uno de los indígenas. Por ejemplo, el indígena es llevado a trabajar a las minas. Quien hace la selección de los trabajadores que van hacia la mina son los corregidores. El corregidor es quien va a las minas a hacer el pago por el trabajo realizado, pero quien a la vez le va a recortar su sueldo porque tiene que asegurar el tributo que se va a mandar hacia el Estado. Es quien reparte mercancías. Y este reparto de mercancías era un reparto obligatorio. De cualquier objeto que España mandase, el indígena tenía que comprar de forma obligatoria. Lo uses o no lo uses, quedabas endeudado. Y la única forma de pagar tus deudas era yendo al trabajo de la mina. Y por supuesto que este corregidor necesitaba a alguien que le ayudara, por ejemplo, en el idioma, en conocer características, y este personaje era el curaca. Pero que aquí en la época de los españoles se llamó cacique. Por eso que el único que puede vestirse al estilo español, hablar español, educarse y recibir privilegios y no tributar, era el cacique. Por eso que José Gabriel Condorcanqui, llamado Tupac Amaru, es quien lidera el movimiento social más importante y a quien captura al corregidor, que representaba a ese estado opresor, abusivo. Por eso que simbólicamente Tupac Amaru lo ejecuta para decir, rechazamos el sistema virreinal, pero lo veremos en su momento, fue una acción que tenía un doble objetivo.
no solamente incentivar a la población, sino el tratar de recuperar lo que había perdido como consecuencia de las reformas borbónicas. Bien, justamente estos corregimientos van a ser eliminados al producirse el levantamiento de Túpac Amaru. En reemplazo a los corregimientos, pregunta varias veces en admisión y también en los exámenes, en reemplazo a los corregimientos se van a crear las intendencias. Decía esa pregunta, la única institución que no tiene origen español, pero que va a ser impuesta en el Perú, las intendencias. ¿De dónde viene el nombre de intendencias? De Francia. ¿Y por qué Francia, profesor? Porque ahora estamos bajo el poder de la dinastía borbónica. Acuérdense de la dinastía de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, los Borbones, los que dominaban Francia. Bien, entonces estas intendencias reemplazaron los corregimientos y estas intendencias estaban gobernadas por el intendente con un rango mucho más militar para reprimir, ¿no? Tenía por ahí pues a sus algunos colaboradores importantes para poder mantener esta estructura. ¿Qué obtuvimos de las intendencias? Obtuvimos lo que se conoce como hoy en día departamentos. Entonces, el origen de nuestros departamentos están en estas audiencias. Y miren que eso se va a mantener hasta el inicio de la República. Porque vamos a ver que la costa solamente tenía 3 intendencias. La intendencia de Trujillo, ¿no?, que comenzaba pues en el actual Ancash y se extendía hasta Guayaquil. Miren, Guayaquil era territorio del Perú en su momento. Teníamos la intendencia de Lima, que comenzaba en Ancash y se extendía hasta las fronteras con Arequipa. Por lo tanto, Ica era parte de la intendencia de Lima. Y desde Arequipa hasta Tarapacá, ¿no? Arica, Tarapacá, límite con Antofagasta, miren, todo ese territorio era Arequipa. Después ya va a haber una separación política que veremos. Puno, el caso de Cusco, Huancavelica, Tarma y la Comandancia General de Marinas. Ese era nuestras intendencias. Lo que sí perdimos en su momento fue Puno, que lo vamos a ver en la siguiente clase, como consecuencia de la creación del virreinato del Río de la Plata. Por eso que una de las cosas que tomó en cuenta Túpac Amaru para levantarse fue el querer que Puno regresara al Perú y se reincorporó a finales del siglo XVIII. Y la última, si vemos aquí, virrey, real audiencia, corregimientos, vienen los cabildos. Los cabildos son los actuales municipios. ¿De qué se encargan los municipios? De la limpieza y ornato de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, de controlar que los mercados y lugares de expendio de alimentos funcionen correctamente, por eso la licencia de funcionamiento, de todo tipo de negocio. Todo negocio en la ciudad tiene que tener su licencia de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso por el cabildo. Y además la municipalidad grava con impuestos los negocios, el comercio ambulatorio, la sisa, el mojonazgo y en su momento lo que hoy en día se conoce como el impuesto predial, que es lo que pagamos por tener una propiedad, una casa en su momento. La sociedad colonial. La sociedad colonial fue una sociedad fragmentada, racista, clasista, dividida en 2 repúblicas en algunos textos. La República de Españoles, que ellos vivían bajo el reglamento y normativo español, y la República Indígena, que estaba sometida a la explotación que harán los españoles. Pero ya viéndolo de forma general, había una nobleza, era para aquellos españoles que venían con títulos nobiliarios, ¿no? Son los que poseían propiedades y se dedicaban a lo que es el comercio. Ojo, en el Perú hubieron 728 minas, de las cuales Castrovirreina, Huancavelica, Potosí, ¿no?, Hualgayoc, eran prácticamente administradas por el Estado, en este caso el Estado español, pero las demás minas estaban explotadas por los españoles que venían pues de la nobleza
y que sí estaban obligados a pagar el principal impuesto que se estableció durante la colonia, el famoso quinto real. Todo lo que extraigas como recurso natural, oro, plata, el 20% va directamente a la corona española y lo demás queda como tributo, ¿no? Hoy en día sería el famoso canon minero. Una nobleza peninsular, ya hemos dicho, los españoles que poseen títulos, una nobleza indiana, para aquellos que en base al comercio, a las inversiones, se enriquezcan. Esta sería una emergente burguesía porque pueden comprar títulos. Algunos nobles entran en crisis, ya no pueden mantener y venden su título. Eso es aprovechado por esta nobleza indiana, que en algunos casos son algunos criollos también, como se verá más adelante. La clase media, también comerciantes, banqueros, personas que tienen obrajes, ¿no? Y muchos de ellos también van a elevar su vida en base a los títulos que van a conseguir en la Universidad de San Marcos. Por eso que hay dos tipos de burguesía. La burguesía comercial, lo veremos en unos minutos, los grandes comerciantes y navegantes, me escucho, grandes comerciantes en América del Sur eran los peruanos. Profesor, ¿y por qué los peruanos? Porque vamos a ver que el único puerto que estaba autorizado para recibir y comercializar en toda América era el puerto del Callao. Por lo tanto, los comerciantes limeños tenían ese privilegio. Y la primera universidad, y quizás la de mayor rango académico en América, era San Marcos, ¿no? Fundada en 1551. El pueblo estaban los mestizos, quizás algunos criollos, que prácticamente estaban en una situación de pobreza. Y los indígenas, que son los antiguos jatunrunas, explotados al máximo en aquellos trabajos forzosos. Bien, son los indígenas, como se dice, los que van a pagar los platos rotos de esta sobreexplotación. Para ello funcionan los corregimientos que ya mencionamos. Estos corregimientos lo que hacían es mandar a los indígenas a una situación casi de esclavitud. Trabajaban 16, 18 horas, a veces sin alimentos. Lo único que se le daba es quizás hoja de coca y aguardiente para poder calmar su cansancio que sentían en su momento. Por tanto, los españoles recurrieron a los repartimientos, que era vender a los indígenas, a las encomiendas, que entre comillas tenían que cuidar al indígena, pero sabemos que los españoles no lograron ese objetivo, lo que hicieron es sobreexplotar, y todo ello condujo a que vengan al Perú esclavos. La población negra llegó como consecuencia de esta sobreexplotación en las diversas actividades. Acuérdense que el indígena estaba obligado a mitar y podía ir a la mina, al obraje, mitad agrícola, ganadera, repito, miren esa sobreexplotación a la cual fue sometida la población indígena 50 años después de haberse instaurado el virreinato. La población peruana se redujo a la mitad. Y a mitad del siglo XVII, de 12 millones que éramos en el periodo de los incas, se redujo la población a menos de 3 millones. Por eso se hizo cada vez más necesario la población negra que venía en una situación de esclavitud, y es por eso que van a nacer las castas sacerdotales, o nuestras castas sacerdotales, las castas o las mezclas raciales que vamos a tener presente en la sociedad colonial. Por ejemplo, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. El solo hecho de nacer en América limitaba algún tipo de beneficio que ellos pudiesen obtener. Por eso que son estos criollos alimentados por la Ilustración los que van a iniciar más adelante el proceso de emancipación. El mestizo, que es la primera mezcla racial entre el indígena y en este caso el español, y veremos al mulato y en su momento al zambo, ¿no? El mulato español más población indígena y población indígena más negra, lo que es el zambo. Y sabemos que cada uno de ellos tendrá determinadas funciones, ¿no? Acuérdense que los españoles hicieron todo lo posible para que estas dos clases sociales se odiaran mutuamente. Por eso cuando habían haciendas azucareras, trabajos agrícolas en la costa, el guataco era un indígena quien castigaba a los negros porque no trabajaban de forma eficiente. Y cuando el trabajo lo hacían los indígenas,
El castigador normalmente era un capataz de origen negro. ¿Para qué? Para poder castigar. Y ahí nace quizás uno de una de estas razones por qué estas dos clases sociales no se juntaron para buscar un objetivo común, salvo el caso de Tupac Amaru. Tupac Amaru sí logró unir a las diferentes clases sociales, a las diferentes variantes raciales en un objetivo común, aunque ese movimiento fue bastante corto en su momento. Bien, la organización económica, el comercio, fue determinante. Le decía al comienzo, vamos a dejar para el final esta institución, la Casa de Contrataciones. Bien, aquí está la Casa de Contrataciones. ¿Para qué servía la Casa de Contrataciones? Era para poder vigilar que el negocio funcione, que el negocio sea mercantilista, o sea, oro y plata para España. Intervencionista, no permitir ningún desarrollo aquí en América. Y exclusivista, solamente el Callao y solamente Veracruz en México. Los demás puertos eran puertos de tránsito. España traía mercancías, especialmente textiles, y de América salían, por supuesto, lo que es metales. Y el lugar de intercambio antes de regresar o venir era el Caribe. Y esta zona era la zona básicamente de asaltos y robos. Por eso había una capitanía general, pero la superioridad inglesa en este campo era determinante para esas pérdidas que va a sufrir España. Sí, escucho por ahí, creo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, continuemos. Bien, entonces la economía fue mercantilista, intervencionista. Ahora, profesor, si en España funcionaba la Casa de Contrataciones de Sevilla, en Lima los comerciantes limeños se agruparon en el Tribunal del Consulado. Para ello, este tribunal, que se encargaba de organizar la Armada del Sur, recurría a los impuestos que se van a cobrar para financiar esta protección. Ojo, del Callao hacia Panamá, la función de cuidar y proteger era parte de la Armada del Sur, la Armada peruana. Y desde Panamá o Portobelo hacia España, lo hacía la Armada española. Por supuesto, ya en decadencia en su momento. Bien, chicos, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Se está escuchando para la parte final? ¿Me confirma, por favor? ¿Se está escuchando? Profe, ¿otra vez puedes repetir la organización económica? Dime, dime. Otra vez de organización económica. Sí, estaba mencionando la organización económica, ¿ya? Bajo esos principios. ¿Qué otras actividades económicas? La minería, la principal actividad económica, ya hemos dicho. Los españoles estuvieron interesados en obtener los recursos. La agricultura se vio favorecida, sí, con nuevos cultivos. Nosotros no teníamos, por ejemplo, caña de azúcar, no teníamos algodón, no teníamos trigo, no teníamos cebada, no teníamos vid, ¿no? En este momento no seríamos, pues, uno de los países productores, por ejemplo, de pisco, nuestra bebida bandera. Bueno, algunas cosas que trajeron y se adaptaron, por supuesto, al Perú, al ser Perú un país con 8 regiones naturales, 13 ecorregiones, ¿no? Y 3 regiones naturales de forma clásica. Entonces, esos cultivos se adaptaron a diferentes espacios de nuestro país. Y, por supuesto, esa agricultura básicamente era hecha por los esclavos, especialmente los esclavos negros, porque se desarrollaban en la costa, mientras que la actividad más importante en los Andes era la actividad minera. La ganadería, por supuesto que aumentó también nuestro espectro de animales. Nosotros no teníamos, pues, ni vacuno, ni ovino, ni porcino, ni caprino, ni equino. Todo eso fue parte de esta llegada de los españoles y la introducción de estos animales a nuestra actividad. La industria, no existió industria, salvo algunas industrias relacionadas con la lana, el algodón y el lino, pero después nosotros seccionábamos todo lo que España traía desde el viejo continente, por eso que los países europeos fueron favorecidos con esta conquista. El comercio, hemos dicho, los comerciantes limeños, los más ricos del Perú. Bien, y finalmente los impuestos. Aunque no está aquí, lo he mencionado, el quinto real es la principal fuente de ingreso
que va a tener el sistema colonial. Es el 20% de todo lo que se extrae como recurso natural, igual como es en este momento con la minería. El principal recurso, mejor dicho, la principal fuente de financiamiento para nuestra economía peruana actualmente es la minería. Almojarifazgo, impuesto de aduanas, cuando importas o exportas. La alcabala, cuando haces todo tipo de transacción, compra de muebles o inmuebles. Ahora, esta alcabala, por ejemplo, sigue vigente. Yo quiero vender una propiedad o quiero comprar una propiedad. Sobre el valor de la propiedad, pago un 2 o un 3%, como se hacía en la época de la colonia. El quinto real, bueno, aquí está lo que les mencionaba, el tributo indígena, todo indígena de 18 a 50 años estaba obligado a pagar impuestos. La medianata es el impuesto que pagan todos los funcionarios que van a asumir un cargo de confianza o cuyos ingresos sobrepasan ciertos límites preestablecidos. Por ejemplo, en la actualidad nos ponen como base 8 UITs. No me equivoco, la UIT está 4.600, multipliqué por 8, 32, si no me equivoco son 36.800, algo así. Si tú generas más ingresos durante el año, esa diferencia sobre el rango establecido está sujeto 8, 12, 15% que tendrás que pagar como impuesto por ese trabajo obtenido. Por eso era importante para el español que muchos vinieran con ese título nobiliario, porque su ingreso garantizaba un impuesto. La avería es el impuesto que se pagaba cuando se transportaba mercancías y servía para financiar a la Armada del Sur. La derrama es el apoyo voluntario que se hacía en tiempo de crisis o en tiempos de guerra. El diezmo para la iglesia, el 10% de tus ingresos, y las primicias, que eran la entrega de animales cuando la familia quizás no contaba con recursos económicos. Bien, chicos, dejamos de compartir para poder realizar nuestras preguntas. A ver, primera pregunta, la alternativa B, Blasco Núñez de Vela, es quien se encargó de instaurar el virreinato. 2, la alternativa E, la alcabala y la avería, son impuestos para financiar la Armada del Sur. 3, la actividad más importante durante la colonia, la minería. 4, producto de las reformas borbónicas, los corregimientos serán reemplazados por las intendencias. 5, los cabildos. 6, Fernando Abascal, que lo vamos a volver a mencionar en la siguiente clase, es el último defensor del sistema absolutista. 7, la alternativa E, la medianata. 8, la alternativa A, el alcabala. 9, la alternativa B, la limpieza de los espacios públicos. Y 10, la alternativa B, el cacique. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y si no... Profesor, disculpe, sí, dime, Francisco. ¿La 1 cuál fue? Perdón. La 1. A ver, la 1 es la alternativa B, Blasco Núñez de Vela. Gracias, profesor. Ok. Bien, chicos, que tengan buen día para todos. Nos vemos la ¿Cuál fue la 6? Disculpe. La 6. La 6, la alternativa de Fernando de Abascal. Sí. Bien, chicos, que tengan buen día para todos. Nos vemos la siguiente clases.